Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 41, Como veneno. El sabor amargo en la boca de Clark no iba a desaparecer a pesar de que el joven maestro de la familia Cain había regresado a la clase élite de tercer año. Lo que lo molestó aún más fue el hecho de que casi toda la clase élite de tercer año había establecido sus espacios de domesticación, haciendo de sus bestias domesticadas un misterio para él. Necesitaba más información para prepararse. ¿Vas a estar bien? María balbuceó la única pregunta. Cuando Clark la miró vio que estaba pálida y temblando ligeramente. Debería preguntarte eso. ¿Por qué te tratarían así? Clark quería preguntar más pero vio que María se estremeció aún más cuando empezó a preguntar. No me lo digas. Pero debes saber que si intentan algo, no me reprimiré. La gente como ellos es un veneno. Los que están a cargo de ellos son peores. Las palabras de Clark fueron poderosas. María se estremeció aún más cuando dijo las últimas palabras. Sin embargo, Clark no intentó remediar esto. Tenía su motivación y estaría seguro de seguir adelante con lo que tenía que hacer. Necesitaba derribar a la familia Mourne del alto trono que había construido mientras abusaba de los demás. Debbie estaba observando atentamente. Había visto la interacción entre Clark y el joven maestro de la familia Cain. No le gustaba que la gente mirara en esa dirección con tanto desdén y malas intenciones. En la mente de Debbie, estaba viendo crecer una amenaza. Una amenaza que podría perjudicar a Clark o Cream, los dos seres más importantes de su vida. Tomó algo de tiempo, pero finalmente María y Clark regresaron a su estado de calma. Clark notó que María se mantenía un poco más alejada de él, lo cual era extraño en comparación con cómo había actuado anteriormente. Pero lo tomó como el camino que había seguido el último encuentro. Si observas cómo se mueven las nubes, puedes aprender cómo vuela la ballena de las nubes. En realidad, no está flotando ni tiene nada mágico. Está controlando el viento con su cola. Siguiendo la mirada de Clark, María descubrió que podía ver el tinte blanco del viento condensado alrededor de la cola de la ballena. Estaba usando sus habilidades para reunir el viento a alta presión para que fluyera por todo su cuerpo. Esto hizo que volara por el aire con extremo control. Me pregunto si eso puede ayudar a Lit a moverse mejor. Aunque Lit usa energía espiritual. La simple explicación de Clark fue suficiente para romper la tensión en el aire. Pronto Lit y María estaban intentando diferentes cosas para ayudar a Lit a moverse más rápido alrededor de María. Esta distracción le permitió a Clark relajarse y concentrarse en la meditación. Debbie se había aferrado a su hombro durante todo el tiempo y Cream estaba protegiendo a Clark mientras su cola descansaba sobre su pierna. El estrecho contacto era todo lo que Clark necesitaba para lograr algún progreso. Clark también pudo pensar en las partes de la lanza a la luz de la luna que había leído. Hubo muchos movimientos en los que se centró la técnica. Algunos que Clark no pudo comprender adecuadamente todavía y otros que fueron muy sencillos. El primero y más fácil fue el corte de la luna creciente. Tal como lo implica el nombre, la barra seguía una forma de arco que imitaba una luna creciente. Era el corte básico que podía eliminar a un solo oponente. En oposición a esto estaba la barra de luna llena. Era menos un corte arqueado y más un corte giratorio de círculo completo. Este ataque fue diseñado para poder copiar la forma circular de una luna llena eliminando a múltiples enemigos que rodean al usuario. Sería perfecto para la naturaleza, donde varios duendes podrían rodear a Clark y atacar en una emboscada. También podría usarlo para crear distancia entre él y múltiples enemigos. Justo cuando Clark se imaginaba a sí mismo haciendo estos movimientos, notó que la ballena nube había comenzado a descender. Al abrir los ojos vio un trozo de bosque moribundo. Estudiantes. Prepárense para dejar la ballena nube. Hemos llegado a las afueras del cementerio de duendes. El profesor Brun se centró en los estudiantes de primer año ya que los de tercer año ya estaban preparados.
Los condujo hacia la hierba seca y irregular en la que acababa de aterrizar la ballena nubosa. Como algunos de ustedes han aprendido, el cementerio de duendes es un área silvestre controlada por la Academia Nova. Los duendes viven aquí por razones desconocidas luchando entre ellos. Aquí existen 15 tribus diferentes de diversas fortalezas. Lucharán entre sí y cazarán lo que puedan. La razón por la que esto se conoce como cementerio se debe a la gran cantidad de huesos de duendes enterrados bajo tierra. Clark intentaba escuchar pero podía sentir la increíble aura de la muerte. No era algo a lo que todos pareciera que estaban reaccionando. Solo él y Debbie parecían sentirlo, lo que significa que era una característica especial que Debbie tenía sobre otras bestias. Aún más que esto, Clark podía sentir que la energía espiritual de los muchos duendes que habían sido asesinados aquí luchando entre ellos estaba ayudando a Debbie en cada uno de sus movimientos. El aire mismo tenía el poder que alimentaba a Debbie, por lo tanto, venir aquí y permitir que Debbie existiera fue suficiente para llevarlo a mayores alturas de fuerza. Sí, tienes razón. Los duendes tienen múltiples formas según cómo crecen. Los de tercer año deberían enseñarte estas cosas, pero parece que has estudiado bien antes de venir aquí. El profesor Brun había hecho algunas preguntas mientras Clark estaba atrapado en sus propios pensamientos. Pero esto planteó una pregunta. Profesor Brun, dado que hay tantos duendes muertos, ¿es posible encontrar una bestia duende no muerta? Esta era una pregunta interesante que ninguno de los estudiantes había pensado en hacer. Las bestias no muertas eran muy raras y muchos las pasaban por alto. Tienes razón al suponer que puede haber algunos. La situación es única porque pueden formarse aquí a partir de huesos de duendes. Específicamente, aquí se han visto duendes de huesos, amalgamaciones de duendes y duendes zombies. Si encuentras uno, pide un tercero. Estudiante de año, derrótelo inmediatamente para que las enfermedades que portan no se transmitan. Son casi imposibles de domesticar, así que no lo intentes. Tampoco encontrarás los materiales necesarios para hacerlo. Esta fue una regla estricta establecida para toda la clase junto con la clase de tercer año. Hacer el tonto por aquí sería pedir la muerte. Gracias. Entiendo. Muchos de los estudiantes murmuraron asombrados por el hecho de que podrían ver una bestia rara aquí. Señor, yo también tengo una pregunta. ¿Habrá bestias espirituales que vendrán a alimentarse de la energía aquí? Clark había dejado que el hecho de que el brillo de María picara a las medusas podía sentir energía espiritual. Eso significaba que podía sentir que había más en el área de lo que todos los demás notaban. Existe un potencial. Sin embargo, la academia tiene muchos guardias patrullando los bordes exteriores de este bosque para mantener un ambiente más seguro para la enseñanza. Eso significa que no necesitas preocuparte de que bestias tan únicas te ataquen. El profesor Brun volvió a quedar impresionado. Estas no eran preguntas que le hubieran hecho cuando había tomado una clase aquí antes. Ahora, vamos a organizarlos en grupos. Tengo 5 líderes de clase de tercer año. Capítulo 42, Ralph a bordo. Clark miró a su alrededor y descubrió que había tenido la mala suerte de terminar en el grupo en el que no deseaba estar. Sus compañeros de clase eran Mayra, Ralph y otro niño que parecía estar ya bajo la influencia de la familia Cain. Ralph había sido castigado teniendo que llevar una mochila adicional llena de comida y agua. El peso añadido fue suficiente para frenarlo y hacer que todo el viaje fuera más difícil. Pero fue un castigo apropiado por no seguir lo que le habían dicho. También emparejó a algunos otros estudiantes que no habían logrado recopilar información furtivamente. La lección no había sido solo mejorar la forma en que los estudiantes recogían información. También había sido una buena manera de aprender que preguntar sobre ciertas cosas tenía consecuencias. Nova Academy no dejaría de enseñar a sus estudiantes el valor que conlleva enseñarles que el mundo no siempre fue un lugar positivo y abierto. Clark. Lo sé. Tenemos que lidiar con ese idiota rubio a cargo de nosotros con sus 4 lacayos y el niño de nuestra clase que parece ser su mascota. Clark estaba viendo a los 6 hablar entre ellos. Ya estaban planeando su viaje con el mapa proporcionado. Escuchen atentamente. Ahora que están en grupos, seguirán al líder de su equipo para recorrer los caminos planificados previamente.
Deben observar y aprender de los estudiantes de tercer año. Se espera que entreguen un informe escrito de esta salida. No te alejes de tu grupo bajo ninguna circunstancia. El profesor Wright y el profesor Brun les transmitieron algunas otras reglas simples antes de adentrarse en el bosque moribundo. Estarían escondidos para vigilar a los estudiantes. Clark estaba seguro de que había otros profesores haciendo lo mismo. Esto es tonto. Tengo un tramposo y un debilucho como compañeros. Luego ese niño que solo puede adular a otra persona. Ralph refunfuñó enojado mientras ajustaba constantemente la bolsa extra pesada que llevaba. Escúchame atentamente. Ignora cualquier sentimiento que tengas hacia mí o hacia María. El verdadero problema es ese idiota rubio que quiere atraparnos. ¿Crees que esa sonrisa en su rostro dice que le gusta a alguien? Clark habló con tal dureza que Ralph sintió que se enfriaba. Lo que tú digas. Pero no me mandes. Soy más fuerte y más duro que todos los que están aquí. La actitud desdeñosa ocultó el hecho de que Ralph en realidad temía por las familias numerosas. Ralph tuvo suerte de conseguir un poderoso jabalí de pelo de acero como bestia espiritual. Si no lo hubiera obtenido, su familia no habría podido enviarlo a la tierra. Examen y realizar los pagos adecuados para permitirle asistir a la Academia Nova. María, normalmente no diría esto. Pero quédate cerca de mí. Ya están empezando a apuntarnos para dejar claro un punto. Clark se preparó cuando el joven maestro de la familia Cain se acercó. Me llamarás líder. Seguirás mis órdenes. No me avergonzarás ni a mí ni a nosotros, los estudiantes que trabajamos duro. Entendido. Clark todavía estaba molesto porque el joven maestro de la familia Cain no se había presentado adecuadamente. Era demasiado arrogante mantener esa fachada de que era mucho mejor que nadie en el mundo. Claro, pero ¿cuándo podré pelear contra algo? Mi compañero y yo aplastaremos a cualquiera. Silencio, niño. Tu cerdo no puede soportar la brisa en comparación con nuestras bestias. Seguirás y llevarás los suministros como te dicen. No desobedezcas al joven maestro Allen. El único golpe que dio el estudiante de tercer año hizo que Ralph se casi vomitó. Su jabalí fue recibido con una rápida patada de otro de los lacayos de tercer año causando igual dolor. Qué triste, los de primer año tienen tan poca inteligencia. Tendré que enseñarte bien mientras viajamos. Nos vamos ahora. El joven maestro de la familia Cain, Allen, comenzó a alejarse. Ni siquiera se molestó en esperar a que Ralph se recuperara. Cream, ayuda a subir al jabalí. Yo traeré a Ralph. Aunque a Clark no le gustaba la mala actitud de Ralph, no lo odiaba por completo. Él era claramente la víctima aquí y Clark no permitiría que la familia Cain obtuviera ninguna victoria, por pequeña que fuera. María guardó silencio. Podía sentir la tensión mientras comenzaban a moverse. Ni siquiera la estaban mirando. Se mantuvo lo más silenciosa posible. Un movimiento en falso y supo que podía pasar lo peor. Podría más que perder el progreso que había hecho para iniciar su propio camino para obtener lo que le habían quitado. Escúchame, controla tu actitud. Estoy elaborando un plan para tratar con ellos. Esperaremos la oportunidad adecuada y les permitiremos sellar su propio destino. Solo confía en mí para esto y observa lo que podemos hacer cuando trabajar juntos. Eres un idiota testarudo pero no eres venenoso como ellos. Clark le susurró a Ralph mientras lo ayudaba a levantarse. Era lo máximo que Clark había intentado transmitirle a Ralph en una sola frase hasta el momento. Pero pareció funcionar. Solo esta vez. El gruñido susurrado de respuesta llegó cuando Ralph contuvo el aliento. Ralph no era un niño rico. Ser tratado como basura sin valor lo hirió profundamente. Era como si su arduo trabajo hubiera sido infructuoso. Al escuchar la respuesta, Clark decidió despedir a Debbie con un mensaje silencioso. Ya no planeaba dejar que Debbie saliera corriendo en busca de cosas para fortalecerse. Clark necesitaba un buen explorador para encontrar el lugar correcto. La oportunidad adecuada para limpiar este desastre. Sus ojos estaban completamente puestos en el joven maestro de la familia Cain y sus lacayos. María estaba echando miradas rápidas a Clark.
Ella nunca lo había visto poner la cara que tenía en ese momento. Fue inexpresivo. Desprovisto de cualquier emoción. Lo único que podía ver era una expresión fría y muerta con perfecta fijación en Allen caminando delante ordenando a sus lacayos que se prepararan para los 3 duendes que habían visto delante de ellos. 2 familiares de lince rojo, un hámster terrestre y un lagarto de roca. Todo poco común pero con fuertes bases de entrenamiento. Exactamente lo que tendrían con el respaldo de una familia fuerte. Bestias débiles que pueden fortalecerse para estar por delante de sus compañeros de clase en el mismo nivel. Así es como la familia Cain envió a otros estudiantes a la Academia Nova para seguir las órdenes de Allen. Clark se aseguró de hablar lo suficientemente alto para que María y Ralph lo escucharan. Estaba frustrado, Allen aún no había revelado a su bestia domesticada. Biblioteca ambulante. ¿Qué necesito vencer primero? A Ralph le molestó que solo pudiera identificar 2 de los 4 monstruos que tenían los lacayos. Vence al hámster de tierra. Puede hacer hoyos en el suelo. Es pequeño pero el más fuerte aquí. En realidad, son carnívoros y se comen las presas que atrapan bajo tierra. Cream se encargará de los 2 linces rojos. Son rápidos y tienen garras afiladas, pero Cream estará bien contra ellos. Ignora al lagarto de roca. Entrará en pánico porque nuestro compañero de clase no lo ha entrenado. Simplemente es un novato en una pelea. Clark preparó a Ralph y Cream mientras esperaba a Debbie. Cada paso los hizo adentrarse más en el bosque moribundo. Capítulo 43, Batalla de Duendes. Los árboles parecían haber sido arañados y golpeados una y otra vez. Clark sabía que esto era parte de que los duendes marcaran sus territorios en sus guerras entre tribus. Sin embargo, se sumó a la siniestra presencia que poseía el cementerio de duendes. Llamarlo cementerio era difícil de creer. Las grandes piedras que rompían el futuro bosque eran lo único que hacía que pareciera un cementerio. Aparte de eso, era un bosque algo deteriorado. Algunos trozos de hierba fueron arrancados donde los goblins habían luchado. Los materiales de esos 3 duendes son nuestros. Los débiles como tú no los necesitarán. Ni siquiera puedes ganártelos. Cream comenzó a gruñir pero Clark lo silenció con una sola mirada. María y Ralph también permanecieron en silencio. Enemistarse con Allen no fue la decisión correcta. Era impresionante que incluso Ralph hubiera logrado darse cuenta de esto. Desafortunadamente, Ralph no ocultó su rostro, que mostraba pura molestia por haberle dicho esto. ¿Qué? ¿Estás enojado? Deberías estarlo. Ese cerdo que tienes ni siquiera vale la pena cortarlo para hacer tocino. El león de ascuas de los jóvenes maestros podría vencerlo en solo unos segundos. Uno de los lacayos intentó usurpar el dominio sobre Ralph. Sin saberlo, esto le dio a Clark la última pieza del rompecabezas que necesitaba. Si Allen tenía un león de ascuas, eso significaba que Cream y él tendrían que luchar contra un monstruo de tipo fuego. Uno conocido por ser fuerte pero no demasiado rápido. Buen trabajo Ralph, ahora sé a qué nos enfrentamos. Ralph no entendió del todo que había hecho bien, pero aceptó el cumplido. Sin embargo, María se dio cuenta. Ella sintió que era una ventaja definitiva. El tirón en el hombro de Clark que sintió cuando seguían a los estudiantes mayores era lo que había estado esperando. Debbie había regresado y Clark podía entender perfectamente lo que intentaba decir. Prepárate. Más adelante hay algunos duendes peleando. Estos idiotas los atacarán y podemos intentar deshacernos de ellos o dividirlos. Siempre podemos retroceder hasta aquí para reunirnos si las cosas van mal. No era un gran plan. No sabían cuál era exactamente la situación, solo que se encontrarían con duendes. Sin embargo, sabían que los lacayos se apresurarían a luchar y mostrarles su fuerza. Ese fue el momento oportuno para separar al joven maestro de ellos. Solo eso ya era una pista importante. Casi en ese momento, el grupo escuchó los gruñidos agudos de la batalla de los duendes. Aparecieron piedras arrojadas y ramas de Wouden utilizadas como lanzas. Un grupo de duendes verdes arrugados se habían cubierto de barro. Los demás estaban cubiertos de lo que parecía ser una mezcla de arcilla roja. Pelearon entre ellos mientras los de tercer año comenzaron a reprimir la risa. Mira eso.
Están abiertos a objetivos fáciles. Ustedes tres entran y obtienen más trofeos. Quédense aquí. Todavía están demasiado débiles para hacer algo. Mantener alejado a su compañero de clase era en realidad mejor para el plan de Clark. Separó a Allen y lo aisló con alguien que no podía ayudar en la batalla. Es hora. Yo arreglaré las cosas. Con la señal de Clark, Ralph repitió su jabalí para atacar al hámster. Matarlo primero era la única manera de evitar las posibles trampas que podría crear rápidamente. Dejar los dos linces rojos a los duendes funcionaría mejor. El caos que Clark iba a promover los haría perecer junto con sus domadores. Debbie, atráelos aquí. No había duda de que los lacayos permitirían accidentalmente que uno o dos duendes se acercaran a María, Ralph y Clark. Era de esperarse con su actitud hacia los tres. Justo cuando los dos linces y el hámster terrestre fueron enviados, los duendes se volvieron hacia ellos como si hubieran sido golpeados por algo afilado. Si alguien hubiera mirado con atención, habría notado que las marcas de mordeduras aparecían de la nada. Las peleas entre ellos habían cesado entre los duendes. Vieron comida potencial acercándose sigilosamente a ellos y cargaron. Los duendes rojos y verdes se apresuraron hacia los dos linces rojos mientras el hámster de tierra cavaba bajo tierra. Ralph, tan pronto como dejen pasar a un duende, ve tras el hámster. Haré que el duende ataque a Allen. Eso debería dividirlos. Clark actuó rápidamente para asignar la tarea. Él también se separaría del grupo. Debbie, muerde a Allen y asústalo para que huya del duende. Debbie escuchó el suave susurro de Clark. Había regresado corriendo al lado de Clark para estar preparado para cualquier cosa. Uno de los lacayos se hizo a un lado dejando un espacio obvio con Clark en perfecta línea de visión. Justo cuando el duende de arcilla roja corrió hacia él, aparecieron marcas de dientes en su antebrazo. Debbie lo estaba provocando. Con un fuerte movimiento hacia la derecha, el duende vio a Allen. Cambió de objetivo ante la molestia en el rostro de Allen. Sin embargo, cuando Allen levantó una mano para convocar a su león de ascuas desde su espacio de domesticación. Desafortunadamente, eso no era parte del plan de Clark. Debbie mordió con fuerza el brazo de Allen provocando que la sangre brotara. Las marcas de dientes irregulares dejadas junto con el daño espiritual escalofriante de la columna hacen que Allen salte hacia atrás. En su mente, había sido atacado por un duende que se le acercó sigilosamente. Durante años, Allen tuvo guardias o personas pagadas para protegerlo. Los escudos de carne nunca le habían fallado, se lo había dicho a su padre más veces de las que podía contar. Eran desechables para que él permaneciera seguro en una posición de poder, pero esta vez estaba herido. Al ver a Allen alejarse corriendo con un grito agudo, Clark dejó que Cream se ocupara del duende mientras perseguía a Allen con Debbie. Gruñidos feroces escaparon de Cream que aterrorizaron al duende. Se podría decir que una bestia de mayor rango que él estaba justo enfrente de él. Cream no se contuvo. Saltó sobre el duende y lo cavó con la mano cerrada. Lo trató como si fuera un rascador personal. El duende era frágil y débil. Resistir los ataques de palos afilados fue un logro difícil. Contra las garras de Cream, y el duende cayó en borrosos pedazos. La mejor parte fue que Cream sabía que a Clark le importa menos salvar el cuerpo para obtener algún crédito de clase. Entonces Cream comenzó a tragar pedazo tras pedazo del duende como alimento para un cuerpo más grande. Mientras tanto, Clark se dio cuenta de que Allen era un corredor sorprendentemente rápido. Fue solo gracias a los gritos de miedo que pudo perseguir a Allen. Sin embargo, Clark solo podía oírlo a través de los árboles, habían perdido de vista a los demás. Incluso el otro compañero de clase de Clark se había perdido en el caos. ¿Por qué me siguió basura como tú? Basura sin valor. Ni siquiera tu familia te quería. Allen descubrió que María había logrado seguirlo. Su adrenalina se había disparado ayudándolo a ignorar su brazo lastimado. En cambio, dirigió su frustración hacia María. María miraba a su alrededor, un poco asustada. Pensó que había seguido de cerca a Clark como él le había dicho. ¿Qué? Buscas a ese idiota que aún no ha aprendido a seguir a los poderosos. No vendrá a salvarte. Me elogiarán por borrar una mancha como tú.
Allen vio una oportunidad para deshacerse de María y quiso aprovecharla. Capítulo 44, sin piedad. Antes de que Clark alcanzara a Allen, Debbie logró llegar a él primero. Vio al joven león de brazas acechando hacia María. Lit flotaba en el aire entre ellos intentando hacerse más grande. La táctica asustaría a las bestias tímidas, pero no a un león orgulloso. Si hubiera sido alguien más criando al león de ascuas, especialmente alguien de la familia Mane, entonces sería mucho más reservado y sabio. Muchos domadores sabían que controlar las características negativas de sus bestias era clave. Un león tenía un orgullo que debía contener para lograr el mayor potencial de crecimiento. Desafortunadamente, Allen había permitido que el joven león de ascuas se convirtiera en un pecado de orgullo. No le importaba nada excepto la fácil muerte que tenía delante. La risa de Allen lo estimuló antes de que un dolor agudo y escalofriante resonara en su cuello y hombro. La risa de Debbie empezó a hacer eco. El mordisco escalofriante y la risa retorcida hicieron que el león de ascuas comenzara a entrar en pánico. Una energía invisible lo acribillaba con marcas de mordiscos que hacían que su alma temblara de miedo. ¿Qué estás haciendo? Mata a ese ayudante ahora. Allen ignoró las marcas de mordiscos que vio. Creía que no eran nada para su bestia, que debería ser más poderosa que cualquier otra. Los materiales utilizados para alimentar al león de ascuas deberían haberlo hecho así. Lentamente, el dolor entumecedor se transfirió a través de la conexión del alma entre Allen y su león de ascuas. La comprensión de que su león estaba encogido de miedo lo golpeó mientras solo podía tomar el asunto en sus propias manos. Lo que sea que esté pasando tiene que ser por la mordedura del duende. Bien, lo haré yo mismo. Allen caminó hacia donde acababa de ver a María y Lit agacharse para esconderse. Había visto una oportunidad y pensó que podría escapar. Bien, estás solo. Diablo, muéstrate a nuestra presa. Ya está perdiendo a su gatito. También podrías mostrarle quién se está dando un festín con su alma. El tono frío y burlón de la voz de Clark hizo que la risa resonante de Debbie fuera aún más espantosa. Seguí a mi compañero hasta aquí solo para verte en un estado delirante gritándole a los árboles. ¡Qué histérico! Perro de la familia Mourne. Patético. Debbie aterrizó y se mostró en el hombro de Clark mientras seguía riendo. No es morir mientras escuchas las dulces risitas de mi pequeño diablo el regalo más amable. ¿O no puedes sentirlo? Tu alma fue alimentada y también tus bestias espirituales. Te desmayarás en cualquier momento. Entonces lo haré. Terminarlo. Dejando tu cuerpo como comida de duende. Necesito ayudar a que la academia crezca. Soy un buen estudiante. Pasos lentos llevaron a Clark justo enfrente del ahora tembloroso Allen. Jódete. Soy más fuerte. Ven a saludar. Allen notó que su león de ascuas se había derrumbado en el suelo demasiado débil para moverse mientras la sangre aún caía sobre la hierba seca. Te aplastaré. Allen hizo todo lo posible para sacar una espada de su anillo espacial. Aunque Clark fue más rápido. Ya había comenzado a moverse. Ya saqué una sola aguja negra de su anillo espacial. Ya lanzado tendrá toda su fuerza. Naturalmente, el lanzamiento entrenado que Clark había desarrollado resultó exitoso. No se había movido de la misma manera una y otra vez sin ningún motivo. Fue estricto al grabar el movimiento de lanzamiento en sus músculos. De esa manera, cuando lanzaba era más preciso y podía causar un daño enorme. Sintiendo su ira encenderse, Clark le arrojó la misma aguja a Allen una y otra vez. Los constantes lanzamientos y la reaparición mágica debido a las runas en la aguja de lanzamiento negra llevaron a un patrón de ataque cruel que golpeó muchos puntos de presión. Clark no se rindió hasta que vio que la respiración de Allen comenzaba a fallar. Se habían perforado tantos puntos vitales que Allen estaba perdiendo sangre a un ritmo rápido. Clark no tenía nada que sentir. Sabía que estaba borrando a una persona cruel y malvada. Has usado tu pequeño poder para manipular y abusar de otros. Solo porque trabajas para esa basura de la familia Mourne. Personas como tú están absorbiendo todo lo bueno de nuestra ciudad. Personas como tú se roban familias unos a otros. Esto es justicia para todos aquellos a quienes has dañado. Clark sabía que Allen estaba viendo su vida pasar ante sus ojos.
Espera en el infierno a que la familia Mourne te siga. Los enviaré a todos. Especialmente a su hijo. El bastardo inútil que mató a mis padres. Clark pateó a Allen y se acercó al león de ascuas. Lamento que hayas terminado con esta persona como tu domador. Merecías una mejor guía y no es tu culpa. Por favor, descansa. Clark usó la aguja negra para perforar el cuello del león de ascuas. No quería verlo sufrir más. Clark podía ver los rasguños y cicatrices del joven león de ascuas. Claramente se había abusado de él para obligarlo a fortalecerse. Ningún domador de espíritus debería imponer fuerza a sus bestias. Condujo a una vida corta y dolor. Una bestia espiritual debería sacar lo mejor de su domador. Su familia. Debbie, si quieres que su energía espiritual siga adelante, necesitas que crezca. Luego encontraremos a Cream, Ralph y María. Los lacayos de Allen deberían haber perdido ante los duendes después de que Ralph se uniera a la pelea. Una cosa de la que Clark estaba seguro era que Ralph no se contendría. Había una extraña sensación de determinación y solidaridad que Clark percibió dentro de Ralph. Puede que haya sido el pasado pobre del que ambos procedían o simplemente la personalidad de Ralph. Pero Clark no imaginaba que Ralph dejara a los lacayos para sobrevivir. María observó cómo Debbie mordía los cuerpos extrayendo energía espiritual. También observó cómo Clark sacaba una pequeña pala de su anillo espacial para cavar una tumba poco profunda para el león de ascuas. Ella escuchó sus palabras y se estremeció ante ellas. Sin embargo, ella vio sus acciones y sintió un poco de calor. Todo esto era demasiado complicado. No estaba segura de qué decir o hacer al respecto. Después de un tiempo, Clark se fue y se dirigió hacia el lugar en el que dijo que retrocederían y se encontrarían. María también se contuvo al caminar hacia allí. Dile a tu extraño dragón que deje de intentar lamer mi brazo. Ralph inmediatamente le gritó a Clark. Lo que Clark encontró fue a Cream intentando que le gustara el brazo cortado de Ralph. Él solo quiere ayudarte a limpiarlo y curarlo. Pero si eso te preocupa, espera a que María te alcance. Ella debería estar, ella está aquí. Clark se dio la vuelta y vio a María siguiéndolo. Se preguntó cuándo había llegado allí o a dónde había ido. Sí, solo dime el plan ahora que no tenemos un mapa o gente que nos proteja. Nos deshicimos de las manzanas podridas pero ahora estamos solos. Ralph se había dado cuenta de que Clark lo había metido en una situación peor. Estamos bien. Ese rico perdedor tenía su anillo espacial sin ninguna seguridad. Tan pronto como se resolvió, su identidad se perdió. Ahora no tiene dueño con el escudo de su familia Caín. Ya tomé el mapa y algunas cosas de él. Tú el resto lo puedo tener con María. Clark observó a Lid comenzar a curar a Ralph mientras María mantenía la distancia. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero pensó que era simplemente que ella estaba siendo sacudida por la experiencia que habían tenido. Capítulo 45, Cabo Suelto. Al observar la batalla donde Ralph y Cream acababan de ir a trabajar, Clark descubrió muchas cosas. Vio que el hámster de tierra había sido aplastado por una fuerza dura contra un árbol antes de que tuviera una sola oportunidad de luchar realmente contra los duendes. Ralph había escuchado atentamente. Cream había despachado fácilmente a los duendes que quedaron atrás y luego acabó con los linces rojos con la ayuda del jabalí de Ralph. Desde que Clark le había pateado el trasero a Ralph, había mantenido su concentración. Esto le permitió escapar de los ataques de los lacayos hasta que su jabalí y Cream se unieron contra ellos. No es que los goblins no hubieran hecho daño primero. Todo lo que parece quedar es nuestro compañero de clase. Huyó asustado entre todo. Los demás no parecieron sobrevivir. Ralph estaba constantemente flexionando sus puños ahora que Cream había comenzado a dejarlo en paz. Clark se dio cuenta de que era un hábito nervioso. Parece que Cream te protege. ¿Verdad? Clark esperó hasta que Rap asintió levemente. Buen trabajo, Cream. Lo hiciste muy bien. Después de un respiro profundo, Clark volvió a mirar a Ralph. Limpiamos a personas que pasaban su tiempo abusando del poder y no ayudando a nadie en absoluto. No merecían lo que tenían y habrían lastimado a muchas más personas. Lo sé. Pero fue
no es lo que, bueno, tal vez lo sea. Es lo que debes hacer para hacer de esta ciudad un lugar mejor. Admito que tú y yo no somos amigos. Ni mucho menos. Me llamas tramposo. ¿Sabías que no hasta hace poco se pensaba que era un domador sin bestias, que era más débil que todos? Bueno, entrené hasta que fui más fuerte que todos. Luego encontré a mi bestia y sigo entrenando. Clark solo dijo una versión selecta de la verdad. Sabía que no podía decirlo todo. María pudo ver a través de algo de eso. Pero mientras Lid terminaba de curar el brazo de Ralph, no dejó que su conocimiento se filtrara en su expresión. Tómate tu tiempo y acepta esto. De todos modos estaban dejando que los duendes vinieran hacia nosotros. Íbamos a resultar gravemente heridos o incluso a morir a menos que nos inclináramos ante ese bastardo. Hizo clic en esa única frase de Clark. No puedo morir todavía. Me niego. Seré mucho más fuerte. Los puños cerrados ya no se debían a la incertidumbre y la ansiedad. Ralph apretó los puños con determinación, que era exactamente lo que Clark necesitaba de él. Puede que Ralph fuera un poco tonto, pero hasta cierto punto se podía confiar en él. Tomemos lo que necesitamos y podemos de sus anillos espaciales. No podemos simplemente sobrevivir en la nada todo este tiempo. Nos dieron 3 días para encontrar nuestro camino. Supongo que porque ningún profesor apareció para ayudarnos, éramos el grupo que ellos, pensé que no habría ningún problema. Si no creen que tendremos problemas, entonces significa que tenemos que seguir adelante y dejar que encuentren lo que queda aquí más tarde. Ralph volvió a mirar los cadáveres. Sabía que el olor a sangre llenaba sus fosas nasales y la cicatriz dejada por su herida curada sería una prueba. Finalmente estaba comprendiendo lo bien que Clark podía pensar las cosas en cualquier momento. Exactamente. María, ¿estás bien para mudarte? Estás muy callada. Eres la única que no tuvo que lidiar con este disgusto, puedes elegir fingir que nunca sucedió si así lo deseas. Clark no podía decir que le faltara corazón. Pudo ver que la única persona que no estaba involucrada en esto se vería afectada negativamente. Yo, no. Esto está bien. No me gusta la muerte. Quiero ayudar a las personas a sanar como Lid. Pero su respiración se hizo más lenta y se calmó. Esto también me ayudará. Clark y Ralph habían visto cómo los lacayos y Allen la habían mirado junto con lo que habían dicho. Estaba claro que ella también habría resultado herida de alguna manera. Entonces no preguntaré más. No necesito saber por qué parecían odiarte tanto. Mientras estés con nosotros podemos seguir adelante con seguridad. Krim, quédate cerca y prepárate. Como sabían la dirección general que había tomado su compañero de clase, Clark partió con la intención de terminar lo que había comenzado. La familia Cain no podía controlar a los estudiantes de la Academia Nova de esta manera. Fue despreciable. Mira, huellas en el barro. Por lo que encontró el jabalí de Ralph, pudieron acotar el camino por el que había seguido su traidor compañero de clase. Ralph sorprendió a Clark y María al revelar sus conocimientos de rastreo al distinguir las huellas en la tierra seca y la hierba. Él fue en esa dirección. Y está corriendo. Así que probablemente se metió en más problemas. Clark sabía que esto era algo bueno. Por lo sucedido, parecía que el grupo había sido atacado y separado debido al mal trabajo en equipo. Todos podían dar fe de que los de tercer año les habían dicho que se mantuvieran al margen de la pelea y luego fueron dominados. A partir de ahí, los 4 se separaron dejando solo a 3 para encontrar el camino de regreso el uno al otro. Puedo oírlo. María se detuvo y dio un paso atrás. Hubo gritos más adelante. Y no los pequeños. Con un solo pensamiento, Debbie se fue a ver qué estaba pasando. Sabía que Clark le iba a pedir esto de todos modos. Sin embargo, Clark no esperó a que Debbie regresara. Bajó su postura y lentamente se dirigió hacia los ruidos de gruñidos y desgarros. Permaneced agachados y en silencio. Los 3 finalmente encontraron una visión espantosa. Había un claro enorme con muchos huesos esparcidos. Duende deformado raro. Debido a la ingestión de materiales de crecimiento inadecuados y alimentos envenenados, este duende mutó.
Las mutaciones provocaron que crecieran músculos adicionales donde no deberían. Esto lo hizo mucho más poderoso, pero eliminó una gran cantidad de inteligencia. Este duende ya no puede procesar ningún pensamiento que no esté relacionado con el instinto y la comida. Se recomienda encarecidamente al anfitrión que evite esta bestia debido al alto potencial de muerte al enfrentarse a ella. El sistema incluso añadió una advertencia que le decía a Clark que no se atreviera a atacar a este duende demente. Clark hizo un movimiento de espantar para que María y Ralph retrocedieran con sus ritmos. El único problema fue que su llegada había sido escuchada por el duende demente. Aquí está el problema, tenemos que escapar de verdad o luchar juntos. Tienes una oportunidad de tomar una decisión. Clark ya había sacado su lanza de su anillo espacial. Lo usaría como una forma de escapar si fuera necesario. Pelea, odio correr como un debilucho. Ralph blandió unos afilados nudillos de bronce. No los dejaré aquí solos. Sé lo que es estar solo. María susurró la segunda mitad, pero los dos chicos solo necesitaban escuchar la primera mitad. Entonces pelearemos. María nos apoyará mientras atacamos donde podamos. Deja que Cream tome la ofensiva principal. Incluso si a Cream le arrancaron una extremidad, sigue luchando. Te prometo que estará bien. Clark iba a confiar en Cream para mantener distraído al duende demente mientras se levantaba para enfrentarlos con unas fauces sangrientas. Capítulo 46, Duende. Cream lanzó un rugido enojado hacia el duende demente. La respuesta fue un rugido entrecortado que hizo que todos quisieran taparse los oídos por disgusto. Este duende mutado era algo que no debería haber existido y fácilmente podría lanzarse a una matanza solo porque podía. No había absolutamente ninguna razón dentro de su cabeza. Los grandes puños del hobgoblin demente contactaron a Cream y lo enviaron a volar. Ralph estaba seguro de que Cream sería completamente derrotado. Afortunadamente, Ralph estaba completamente equivocado. No tenía idea de que Cream era un dragón limo. Dicho esto, cuando Cream se levantó sin un rasguño, los ojos de Ralph se salieron de sus órbitas. Tu dragón es mejor de lo que pensaba. Ralph se apresuró a rodear al duende demente para encontrar una abertura. Su jabalí cargó, pero descubrió que el duende demente lo esquivó fácilmente y le lanzó el brazo. Sin embargo, en ese momento una sola flecha le atravesó el hombro, haciendo que su ataque no alcance al jabalí por centímetros. Buen tiro, buena distracción. Clark usó el movimiento de media luna para cortar una herida profunda en el brazo del duende demente. La sangre pútrida fluyó fuera de su cuerpo, pero el duende demente no pareció notar el dolor. En cambio, simplemente chilló fuertemente antes de atacar a Cream nuevamente. Dado que Cream se levantó y se apresuró a regresar a la batalla, eso lo convirtió en el objetivo principal. El movimiento no ayudó a evitar el problema de ser el objetivo de la criatura mutada. Desafortunadamente, el duende demente utilizó otro de los ataques dentro de su repertorio. Agarró la pierna de Cream y lo hizo girar como si fuera una almohada. Clark. María se preocupó por Cream cuando Cream voló hacia un lado y aterrizó en el suelo. Cream, por otro lado, se levantó antes de tropezar. La pierna rota se había desgarrado, dejando lo que Ralph y María esperaban que fuera sangre brotando de su herida. Crimson, no más tonterías. Tritura esa cosa sin valor y podrás comer lo que puedas. Escuchar a Clark usar su nombre completo fue como un interruptor para Cream y Debbie. Ambos se pusieron serios. Las pequeñas heridas por mordedura que aparecieron en el duende demente fueron ignoradas como ataques débiles que no hicieron nada. Cream ignoró la pierna faltante y corrió hacia donde el duende demente la había dejado caer. Abrió la boca y se la tragó entera para horror de Ralph y María. Sin embargo, Clark ni siquiera se inmutó. En lugar de mostrar el dolor que debería recibir debido a su vínculo, se mantuvo firme en su postura esperando atacar. La pierna de Cream rápidamente volvió a crecer justo frente a sus ojos antes de que Cream rugiera de nuevo. Esta vez el rugido fue extremadamente serio, ya que Cream quería venganza por el posible ataque que podría haberlo lastimado. Ralph no tenía idea de qué brujería acababa de presenciar. Lo que vio fue una imposibilidad para su conocimiento. María era más o menos igual. El estímulo de Clark fue suficiente para que Cream se lanzara con vigor.
Las garras de Cream constantemente dejaban cortes en el duende demente mientras Clark igualaba las cuerdas. Cada vez que había una brecha en los ataques, Clark usaba el corte de luna creciente, María disparaba una flecha o Ralph daba un puñetazo sólido en un área sensible. Las marcas de mordiscos que creó Debbie ni siquiera se registraron hasta que la sensación escalofriante adormeció al duende demente. Le dio al jabalí de Ralph mejores oportunidades de atacar y golpear con sus colmillos. Todos salten hacia atrás. Clark sintió que algo andaba mal ya que el duende había dejado de moverse. Todos retrocedieron mientras el duende demente levantaba los brazos y respiraba profundamente. No había ninguna razón en el ataque ya que el hobgoblin estaba perdiendo mucha sangre por los constantes ataques. En una ráfaga, comenzó a golpear sus brazos excesivamente musculosos en una rabieta. Está perdiendo la cabeza. Ralph saltó hacia atrás para asegurarse aún más de que su jabalí tuviera espacio para escapar del suelo rompiendo puños. Nos alejaremos y esperaremos. María y yo atacaremos a larga distancia. Clark sabía que al menos podría golpear al furioso duende con las agujas negras. María ya estaba marcando otra flecha. El cambio que Clark vio en María fue muy impresionante. Era como si hubiera entrado en otro mundo donde lo único que importaba era el tiro con arco. Su objetivo y ella disparando una flecha perfectamente. El entrenamiento que esto requirió fue extremo. El movimiento entrenado que Clark había comenzado a arraigar en sus músculos se realizó sin esfuerzo. Lanzó dos agujas negras que golpearon al duende y cambiaron la dirección de sus ataques. Usando pasos fantasmales, Clark pudo seguir alejándose. Cada ataque fue cada vez más lento hacia el grupo mientras veían la luz atenuarse en los ojos de los furiosos hobgoblins dementes. Antes de que Clark y María pudieran atacar nuevamente, cayó. El suelo tembló levemente. Cream rugió victorioso cuando el jabalí de Ralph resopló y pisoteó el suelo. Lit ya estaba en movimiento tratando de curar los rasguños y moretones que todos habían obtenido sin saberlo a través de las piedras que estaban levantando. Buen trabajo. Buen trabajo. Clark se dio cuenta de que apenas recuperaba el aliento. Había dejado de concentrarse en ello debido a la adrenalina y el caos de la batalla. Ahora pudo apoyarse en Cream y contenerse. ¿Qué diablos pasa con esta cosa? Con tu dragón. Con todo eso. Ralph se puso al día con su mentalidad antes que Clark. Él y su jabalí estaban completamente concentrados en Cream. Nadie más lo sabe todavía. Pero este es un dragón limo. Cream es diferente de un dragón normal. No nació de dos dragones unidos. Nació de los huesos y la esencia de un antiguo dragón muerto. Clark sintió que entendía quién era Ralph hasta cierto punto y decidió confiarle esto. Esa cosa es un duende demente. Mutó y se convirtió en un monstruo. Deberíamos haber corrido, pero juntos, ganamos. Clark miró a María y la vio tambalearse. También les informaremos sobre este ataque. Clark tomó la decisión de agregar esto a la explicación de cómo había ido este entrenamiento. Sin embargo, sintió que aún no había terminado con el enemigo que acababan de derrotar. El suelo alrededor del duende había sido aplastado junto con muchas piedras grises. Había pedazos de roca y agujeros en el suelo. Piedra de cementerio destrozada, poco común. La piedra del cementerio solo se crea mediante la muerte de muchas criaturas vivientes sobre la piedra normal. La piedra destrozada del cementerio reunió naturalmente energía espiritual y de muerte en el área donde existe. Se pueden utilizar piezas enteras para crear mausoleos únicos. Limpiemos esta área y tomemos lo que podamos. Puede que haya algo de hierba con sangre de duende alrededor de los árboles. Voy a tomar estas piedras del cementerio. Clark los presionó para que siguieran avanzando. Alguien tenía que impulsar las cosas como líder. María recién comenzó a recuperar sus flechas. Sus acciones silenciosas les hicieron darse cuenta de que había comenzado a aislarse de la situación. A Ralph le pasó lo mismo, pero todavía tenía suficiente adrenalina para seguir moviéndose. Podemos establecer un campamento lejos de aquí después de esto. Necesitamos descanso y recuperación. Clark usó un tono duro al decir esto. No permitiría que nadie hiciera ninguna tontería. Capítulo 47, Huesos. Este lugar debería estar bien.
Todos los árboles están derribados por la podredumbre. No hay huellas de bestias cerca de aquí. Ralph había demostrado ser incluso mejor de lo que esperaban. Su capacidad para rastrear bestias y ver signos de lo que pudo haberlas causado era muy fuerte. Te juzgué mal, Ralph. Pensé que simplemente eras testarudo y tonto. No lo eres. Solo eres testarudo y un poco inteligente. Clark se burló intencionalmente de Ralph. Pudo ver que ese ego crecía en el momento en que Ralph les encontró un lugar para descansar. Dice el niño que esconde su bestia como si fuera una criatura nunca antes vista. Estúpido dragón de limo. Ralph comenzó a murmurar mientras se sentaba para revisar el cuerpo de su jabalí de pelo de acero en busca de heridas persistentes. Crim, te comiste una parte decente de ese duende mutado. Tomará tiempo descomponerlo, así que descansa. Me quedaré despierto por un rato para poner las cosas en orden. Crim ni siquiera se enfrentó a Clark ni por un segundo. En cuestión de unos pocos parpadeos. Crim estaba acurrucada en un estado aparentemente meditativo. Clark se había asegurado de recoger el resto del duende demente. También tenía una gran cantidad de piedras de cementerio. Su anillo espacial estaba muy bien abastecido para cuando construyera su espacio de domesticación. También podría alimentar a Crim para ayudarlo a crecer. Fue desafortunado que no encontró nada aquí que pudiera tener esencia de dragón. Eso era lo que Crim más necesitaba. Dado que María había sido parte de la última batalla, Clark notó que ella actuaba alejada de él y Ralph. Estaba totalmente concentrada en limpiar sus flechas para poder usarlas nuevamente. Solo unos pocos se habían roto o dañado cuando los usó en la batalla. Fue debido a los ataques incontrolados del Hobgoblin. Emitido, estoy completamente curada. Intenta descansar. Estoy segura de que María también quiere esto de ti. Liz se movía constantemente alrededor de Clark. No estaba realmente seguro de por qué, ya que solo había sufrido unos pocos rasguños que sanaban fácilmente. El hecho de que había usado los pasos fantasmales para mantener la distancia era la razón por la que este era el caso. Después de escuchar su nombre de boca de Clark, María lo miró con una mirada vacilante. Liz todavía permaneció cerca de él pero dejó de moverse tanto. ¿Qué pasó con el joven maestro de la familia Cain? María realmente no le había preguntado a Clark. Ella lo había visto pero no había preguntado. Sintió que era una pregunta arriesgada. Yo lo manejé. Ya no causará ningún problema a nadie. No a nadie que él vea como un blanco fácil, ni a Ralph, ni a mí, ni siquiera a ti. Clark era muy consciente de que había hecho algo que otros considerarían muy malo. Sin embargo, en la mente de Clark, este era el mal menor. Ya veo. María no estaba segura de si seguiría presionando. Ella sentía que Clark guardaba secretos por sus propios motivos y que alguien con sus propios secretos no debería juzgar. ¿Por qué la familia Cain parecía odiarte? Clark habría dejado la pregunta en paz. Sin embargo, le preguntaron algo para que él también preguntara. Una pregunta por una pregunta. Justo cuando María estaba dudando con su respuesta, un leve chillido se escuchó cerca. Hay otro grupo de duendes por aquí. Estemos preparados. Apenas se habían detenido a descansar. Sin embargo, terminaron en alerta máxima ya que podían ser derrotados fácilmente. Clark confiaba en que Debbie y Crim lo protegerían. Ese no fue el caso de María y Ralph. Solo tenían una bestia. Si los dos fueran atacados en su estado de cansancio, entonces no estarían en condiciones de sobrevivir a la batalla. Mantendré vigilancia y revisaré el mapa. Solo intentaré tomar una siesta de 1 hora. Necesitamos movernos rápido para llegar a nuestro destino. Con lo que ha sucedido, supongo que seremos el último grupo en llegar. Clark pudo ver que la distancia que debían recorrer era relativamente corta. Podrían llegar hasta allí agotándose. No fue una elección acertada, pero sí la mejor con su situación actualmente debilitada. Estoy durmiendo la siesta. Despiértame cuando nos vayamos. Ralph se burló un poco del hecho de que Clark estuviera tan preocupado por un sonido tan distante. Pero para ellos estaba demasiado claro que Ralph estaba muy nervioso después de encontrarse con el duende mutado.
Era una bestia muy por encima de su nivel de fuerza y si los hubieran separado podrían haber sido alimento para ella. Clark miró a María y descubrió que se había apoyado contra un árbol caído. Liz se había movido para descansar sobre ella flotando ligeramente de un lado a otro. Solo podía ver sabiendo que no recibiría respuesta. ¿Realmente hay algo mal en mí? Estoy haciendo estas preguntas sobre alguien que ni siquiera conozco. Los pensamientos parecieron inundar a Clark mientras se sentaba con Debbie patrullando invisiblemente a su alrededor. La sensación que Clark recibió de Debbie fue una sensación muy plena y sobrecargada. La cantidad de energía espiritual que Debbie había consumido mientras luchaba hoy era mucho mayor de la que jamás había absorbido. Además de esto, había absorbido los restos de almas de múltiples domadores, bestias e incluso del muy poderoso duende demente. Sé que quieres absorberlo todo, pero espera un poco más. Primero necesitamos descansar y luego podrás absorberlo mientras nos movemos. Clark sintió que Debbie aceptó esto. Luego fuerza la energía que podía sentir en el aire. Todavía había una poderosa aura de muerte alrededor de los muchos duendes que habían muerto luchando aquí. Eso era seguro. Dejaron atrás tanta energía que hicieron que la piedra se convirtiera en piedra de cementerio. Eso planteó la pregunta, ¿qué más había aquí para los materiales? ¿Qué más podría reunir Clark antes de irse? Esto convenció aún más a Clark de concentrarse en la energía que lo rodeaba. De esa manera podría encontrar dónde era más fuerte o más débil. Los guiaría a los tres en esa dirección para agarrar cosas aquí y allá antes de que se empujaran hacia la marca final. Ya puedo ver algunas cosas buenas aquí y allá. Hierba de huesos poco común. La hierba de huesos en realidad no está hecha de huesos. Es una hierba más dura con cáscaras exteriores blancas. Es útil en el crecimiento de bestias de tipo esqueleto debido al hecho de que las bestias de tipo esqueleto crecen agregando capas a sus huesos existentes. Esto se encuentra a menudo en los cementerios debido a la gran cantidad de calcio en el suelo. Con solo una mirada casual a su alrededor, Clark pudo encontrar otro material que podría usar en la creación de su espacio domesticador. Además de esto, se encontró haciendo algunas preguntas. Si esto crece aquí, ¿no debería haber algo bajo tierra debajo? La pregunta era simple y la respuesta también lo era. Los huesos deben estar bajo tierra debajo de la hierba de huesos. Por lo tanto, Clark podría desenterrarlo y llevárselo también para su espacio de domesticación. ¿Qué otros secretos se escondían alrededor del cementerio de duendes al que Alexander había hecho todo lo posible para permitir que el estudiante fuera a entrenar con los estudiantes de tercer año? Capítulo 48, Materiales podridos. Huesos de duende comidos por gusanos común. Estos huesos han sido devorados en gran medida por los gusanos. Esto ha provocado que el suelo a su alrededor esté altamente concentrado en calcio. Estos huesos también se pueden usar para hacer ciertos venenos contra bestias de tipo ligero y sagrado. La característica única de este material común era que podía usarse como veneno. Ese veneno era útil contra las bestias de tipo ligero y sagrado, lo que lo hacía muy útil. Muchas personas tuvieron problemas contra tales bestias cuando se encontró un tipo de batalla poco común con esa afinidad específica. Tal vez intentaré salvar más huesos si puedo encontrarlos. Debería aprender un poco sobre cómo hacer veneno. No sé si puedo hacer venenos ya que no tengo una bestia que ayude a hacer pociones. Clark murmuró para sí mismo mientras retiraba el resto de los huesos del suelo. Al final descubrió que ya no podía conseguir más. Eso le dejó tapar el agujero y sentir la energía para otra cosa. Cuando Clark se centró más intensamente en la energía espiritual y de muerte de mayor pureza en el aire, encontró algo interesante. Los árboles que habían caído no estaban rodeados de energía espiritual. Solo por un sentimiento de muerte inminente. Solo eso era extraño, pero el hecho de que estuvieran ligeramente podridos desconcertó a Clark. Si los árboles se hubieran podrido y caído, entonces tendrían más podredumbre que como estaban ahora. También estaba el hecho de que no había signos de crecimiento de moho o musgo en ellos. Algo estaba causando que todo lo que crecía en ellos muriera. Esto hizo que Clark siguiera cuidadosamente los árboles caídos hasta sus tocones. Los tocones parecían estar bien, excepto por el hecho de que estaban completamente podridos.
Incluso las raíces en la parte superior del alma de alguna manera se habían podrido donde la parte caída del árbol no lo había hecho. Esto llevó a pensar, comprensiblemente, que la base del árbol se había podrido de algún modo a un ritmo alarmante. También significaba que se había introducido algo en las raíces de los árboles que habían caído donde descansaban. Si me mudo aquí entonces estaré en medio de todos ellos, murmuró Clark para que Debbie pudiera entender lo que estaba haciendo. Entonces todas las raíces tocarían este lugar. Clark usó su pie para dibujar un círculo en la tierra. Se paró en medio de donde habían caído los árboles. Este era el lugar con mayores probabilidades de defender la causa de estos árboles caídos. Sin perder tiempo, Clark y Debbie se asociaron para excavar. Ralph estaba dormido y parecía que María había seguido su ejemplo. Los dos estaban descansando tal como Clark quería para poder perseguir su objetivo pronto. Eso le dio la cobertura perfecta para seguir cavando y reuniendo los materiales que quería a su alrededor con el pretexto de patrullar por seguridad. El suave parloteo de la risa de Debbie alertó a Clark sobre lo que encontró. Gema de la muerte rara. Las gemas de la muerte son una gema rara que solía tener una energía de tipo terrestre en su interior. Durante muchos años de estar expuesto a cadáveres, ha perdido la energía de la tierra dentro de él y se ha convertido en energía de la muerte. Esto se ejemplifica aún más en la muerte continua de seres vivos alrededor de la gema. Cualquier cosa que entre en contacto con la energía y la absorba puede tener reacciones adversas que van desde la descomposición hasta la enfermedad. Estas gemas son ideales para alimentar mascotas tipo no muerto o para abrir un espacio de domesticación único. El usuario tiene la oportunidad de recolectar varias de estas gemas mientras se encuentra en esta área específica. Clark vio los comentarios del sistema y los apreció mucho. El análisis ya hizo que las gemas parecieran ser el mejor alimento posible para Debbie. Ahora, parecía que debería haber más. El sistema había agregado su información solo para alentar a Clark a obtener más. Fue un enorme indicio hacia la apertura de su propio espacio de domesticación. Con muy poca mirada, Clark encontró algunos puntos más a su alrededor con plantas muertas, fragmentos de huesos e incluso un duende medio podrido. Este había sido un lugar popular para luchar en algún momento, lo que llevó al área a quedar bañada en esta aura espiritual y de muerte. Perfecto para que los materiales que Clark reunió en su anillo espacial crecieran. El tiempo pasó y antes de que Clark se diera cuenta, había visto el sol caer aún más en el cielo. Había pasado más de una hora pero ni Ralph ni María se quejaron. Habían necesitado el descanso más de lo que sabían para poder pasar mejor el resto de su viaje. Siempre existía la opción de quedarse allí y esperar a que los profesores los encontraran. Sin embargo, esta no fue una elección tan sabia como parecía. Los duendes patrullaban constantemente esta zona entre sus tribus. Por eso hubo tantas batallas y duendes muertos creando el nombre, Cementerio de Duendes. Podrían ser encontrados fácilmente por una patrulla de duendes más grande que su grupo de 3. Ese sería su fin. Vamos, despiértate. Clark simplemente les habría dado un grito para que se despertaran, pero sabía que no era prudente. Se acercó a María y le tocó suavemente el hombro con la mano. El resultado fue un estremecimiento inmediato y un salto hacia atrás mientras miraba a su alrededor con pánico. Por favor, no golpees. María se contuvo por poco después de mirar quién acababa de tocarla. Esta reacción no era normal y ella lo sabía. Clark también lo sabía. Ahora tenía muchas más preguntas que nunca. Preguntas que lo hacían enojar y querer pelear con quien le había hecho sentir que necesitaría defenderse tan pronto como alguien viniera a despertarla. Lo recordaré para la próxima vez. Hay más sobre ti de lo que sé. Clark dijo esto con calma mientras observaba a María volver a ponerse de pie y arreglarse la ropa. Definitivamente estaba avergonzada pero sorprendida. Gracias por despertarme. María le dio las gracias mientras veía a Clark moverse hacia Ralph y darle una rápida patada al costado. No lo suficientemente fuerte como para lastimarlo, pero sí lo suficiente como para darle una descarga sólida. La respuesta fue Ralph saltando en el aire listo para golpear a Clark. Sin embargo, las palabras que se escaparon no fueron de miedo: la próxima vez que lo intentes te convertiré en un chico pulpo y limo. Ver a Clark girarse para ignorarlo lo hizo aún peor.
¿Y qué pasa con estos agujeros en el suelo? ¿Qué hiciste mientras yo dormía la siesta? Estaba cosechando materiales. Algunos buenos están debajo del suelo. Los venderé o los usaré para mi bestia. Clark no ocultó sus intenciones. Los otros dos también podrían recolectar materiales sobre la marcha. Ahora, vamos a cruzar este pequeño arroyo y luego nos dirigiremos directamente al campamento establecido para nosotros allí. Les contamos sobre los de tercer año que deliberadamente dejaron que un duende se acercara a nosotros. Se separaron y luego encontraron al duende demente con el que luchamos. El plan de Clark estaba bien elaborado y listo para que comenzaran. Ralph no lo discutió en absoluto y María tampoco. Capítulo 49, Cruce. El pequeño arroyo en el mapa del que Clark acababa de terminar de hablarles era todo menos pequeño. Recientemente había llovido en el área, lo que hizo que el poco vapor se convirtiera en un flujo de agua agitado que no podrían cruzar nadando con seguridad. Deberían habernos hecho un puente. ¿Cómo esperan que hagamos esto sin una bestia con alas? De todos modos, todos solo tenemos una bestia domesticada. Ralph no era la persona más feliz del mundo. Clark se perdió la mirada inquisitiva que María le dirigió cuando Ralph mencionó que solo tenía una bestia domesticada. Consideraría la táctica que usaste para superar el pequeño espacio entre las raíces, pero esta agua es demasiado ancha y agitada. Necesitamos encontrar una parte más delgada del arroyo con algunos trucos para saltar. Clark se volvió de María hacia Ralph. En realidad, ¿cómo superaste las raíces en la prueba final del examen de ingreso? Clark no pudo encontrar ninguna forma factible de que Ralph y su pesado jabalí pudieran superar las delicadas raíces que se habían utilizado como prueba final. En el examen de ingreso. ¿Qué raíces? Simplemente salté encima de mi compañero y cargamos. Algunos estudiantes intentaron interponerse en nuestro camino pero nos abrimos paso. Incluso había estos extraños insectos relámpago, pero no pudieron seguirnos el ritmo. Estamos demasiado rápido. Pensé que la puerta estaría en línea recta, así que simplemente cargamos en esa dirección. Necesitábamos detenernos aquí y allá para manejar algunas cosas, pero eso fue fácil. Tanto María como Clark miraron a Ralph con expresiones de incredulidad. No tenían idea de cómo había podido lograrlo. Suerte, eres un hijo de la suerte. María se había creado el apodo en el acto. No había forma de que Ralph hubiera pensado que seguir adelante a ciegas fuera un buen plan. De acuerdo, pura suerte. Ralph, si alguna vez necesito apostar, te lo dejo a ti. De alguna manera, Ralph no sentía que estuviera recibiendo los elogios que debería. El tono fue suficiente para decirle que estaba siendo un tanto insultado. Crim estaba cerca del agua explorando la situación. No había visto nada prometedor y se vio obligado a caminar junto con el grupo río arriba. Si tenemos suerte, estaremos cerca de este recodo del arroyo. Desde allí podremos saltar sobre las rocas. El mapa que Clark había recibido de Allen tenía marcas bastante claras sobre cómo era el terreno. Se dio cuenta de que había una gran abertura entre los árboles semimuertos con una gran cantidad de piedra. Había una poción que se consideraba peligrosa ya que estaba marcada con múltiples caras de duendes, y estaba la parte del arroyo que giraba y tenía algunas rocas salientes dibujadas en ella. En el momento en que las rocas del arroyo aparecieron a la vista, Crim dio un suave gruñido para alertarlos. Seguramente permanecería bastante callado para no atraer a ningún duende en el área. Era algo que Clark no le había enseñado activamente a Crim, pero algo que Crim aprendió naturalmente. Clark tomó nota cuidadosa de cómo Crim estaba aprendiendo mucho más rápido de lo que se esperaría de una bestia recién nacida. El agua seguramente va rápido aquí. Ralph estaba mirando el agua con una expresión escéptica. Sabía que él y su jabalí de pelo de acero se hundirían como piedras si cayeran. La sola idea de tratar de mantener el equilibrio sobre las rocas era bastante aterradora. Simplemente sigue mi ejemplo y sigue respirando. Tenemos que cruzar aquí donde es más estrecho o de lo contrario no llegaremos al campamento. Clark estaba decidido a cruzar aquí y llegar al campamento cuando se pusiera el sol. No había forma de que él pudiera manejar las batallas por la noche. El libro que me diste, los duendes se activan cuando se pone el sol.
Tenemos que ser rápidos. María finalmente volvió a hablar. Clark se alegró de haber recordado esto porque estaba claro que Ralph no era consciente del tipo de bestias que eran los duendes. Cream dio el primer salto sobre las piedras. No le importaba mucho que el agua corriera. La razón principal era porque solo necesitaba preocuparse por proteger su núcleo. Aparte de eso, podría sufrir mucho daño en comparación con los demás. Algunas partes de la piedra fueron fuertemente golpeadas por el agua corriendo, lo que hizo que salpicara a Clark, quien saltaba piedra a piedra detrás de Cream, sabiendo que había una base sólida que realmente lo tranquilizó. Las rocas normalmente no eran golpeadas por tanta niebla debido a la fuerte corriente, por lo tanto, el agua no había provocado que crecieran algas resbaladizas en las piedras. Los tres rezaron en silencio por esto. Ralph saltó dejándose el espacio suficiente para aterrizar con las piernas casi perfectas. María y Clark no podían perder la concentración para darse la vuelta, pero sabían que Ralph tenía otro momento de suerte. Lo maldijeron levemente por la suerte inconcebible que poseía. Cream, quédate en el borde para ayudarnos a cruzar. Clark le dio la orden a Cream y Debbie también la siguió. Debbie se aferró a la cola de Cream cuando Clark saltó. Con un agarre rápido, Cream tenía el brazo de Clark en su boca para tirarlo suavemente hacia adelante. Buen partido, ahora podemos atrapar a Ralph, su bestia, María. Los únicos dos que habían cruzado sin ninguna preocupación fueron Debbie y Lit. Podían flotar con bastante facilidad para que no fuera un problema para ellos. Ralph y su jabalí estaban al borde del agua mirando lo rápido que se movía. Estaban un poco conmocionados después de que Ralph terminara dividido. Sin embargo, estaban dispuestos a seguir adelante, algo que Clark necesitaba de ellos. El campamento debería estar unos 20 minutos delante de nosotros. ¿Dónde está el resto de tu grupo? El profesor Brun salió de las sombras junto a los árboles más cercanos. Los miraba con ojos atentos. Estaba buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que había sucedido entre el inicio y el final de la prueba. Después de unos momentos, el profesor Brun pudo localizar las cicatrices de la fe en sus brazos y piernas. Estos habían sido por luchar contra el duende demente, que el profesor Brun no conocía. Veo que tu medusa brillante ha hecho un muy buen trabajo. Ahora dime, ¿dónde están los estudiantes de mi clase y el último estudiante de tu clase? Duendes. Ralph dejó salir esto y solo esto. Estaba seguro de que Carl iba a intervenir, pero en el caso de Ralph, esto era todo lo que podía decir. María también se encogió un poco hacia atrás. Temía meterse en problemas o que alguien saltara en busca de venganza. Eso es todo lo que tienes que decir. Quiero una explicación completa antes de hacer cualquier otra cosa. Nos quedaremos aquí hasta bien entrada la noche si no puedes hacerlo. Las duras palabras del profesor Brun fueron lo que Clark necesitó para dar un paso adelante y abrir la boca para contarle la historia que había armado. Capítulo 50, Campamento Base. Nos mandaron desde el principio. A Ralph le cayeron todos los suministros en un momento dado. Me arrojaron el mapa y me dijeron que tenía que navegar. Y por alguna razón, trataron a María como si ni siquiera estuviera allí. Clark estaba listo para dar su explicación. Lo había pensado detenidamente. La actitud que tuvo Allen explicaría perfectamente lo sucedido. Cuando llegamos al segundo grupo de duendes, nos miraban y se reían. Ni siquiera nos dejaron luchar contra los primeros porque decían que nuestras bestias no eran nada comparadas con las suyas. Ralph y yo tenemos bestias duras, y María puede curar y al mismo tiempo envenenar. Podríamos haber ayudado, pero luego se hicieron a un lado y dejaron que un duende nos atacara sin que lo esperáramos. El profesor Brun no se inmutó ante ninguna de estas palabras. Simplemente miró a Clark a los ojos esperando tantos detalles como fuera posible. Cuando eso sucedió, corrimos. Ninguno de nosotros estaba listo y los de tercer año junto con nuestro otro compañero de clase pensaron que era histérico. Hasta que apareció este extraño duende. Clark sacó al duende demente de su anillo espacial. Cream se comió una parte porque le dolía y necesitaba curarse. El resto es como lo ves. Nos atacó y si no luchábamos todos juntos no nos quedaríamos. María y yo usamos ataques a distancia.
mientras Ralph usaba combate cuerpo a cuerpo. Cuando hizo su berrinche, nos retiramos, pero no todos pudimos escapar de los duendes normales y de esta cosa. Clark volvió a guardar el cuerpo. Cuando lo superamos no teníamos idea de dónde estábamos ni qué hacer. Simplemente seguimos el sonido del agua corriente para encontrar el río. Descansamos y decidimos seguir adelante hasta el campamento porque podíamos informarles de lo que pasaba. Sucedió, no sé si lo lograron, o sí. Clark se calló. Sintió que su actuación había sido perfecta para la situación. Me voy a investigar esto. Marca en el mapa donde recuerdas haber estado por última vez. Explícale esto también a tu profesor cuando llegues al campamento. Todos y cada uno de ellos sintieron escalofríos cuando el profesor Brun los miró antes de irse. No estaba claro si podrían salirse con la suya o no, sin embargo, todos sintieron que estaba lo suficientemente cerca de la verdad como para estar seguros con ella. Sin ninguna discusión, el grupo avanzó lentamente escuchando el crepitar del fuego acercándose. Cuando el sol se puso por completo y las llamas estuvieron claras para ellos, habían llegado al campamento. Se instalaron muchas tiendas de campaña y la mayoría de los estudiantes estaban en grupos hablando. Algunos estaban siendo curados o remendados, mientras que otros parecían haber evitado cualquier daño. Justo cuando aparecieron, muchos de los estudiantes los miraron. Fue principalmente porque fueron los últimos en regresar, pero también porque regresaron perdiendo a un número significativo de su grupo. Explicación, ahora. Preguntó el profesor Wright en el mismo tono que el profesor Brun. Sin perder un solo instante, Clark repitió exactamente la misma historia que le contó al profesor Brun. Algunos de los estudiantes cercanos escucharon y se sorprendieron cuando Clark sacó el cuerpo del duende demente. Una vez que Clark terminó, descubrió que el profesor Wright todavía lo miraba atentamente. Sabía que tenía que haber más en la historia. Pequeños detalles que una de las alumnas más brillantes que tuvo estaba dejando de lado intencionadamente. Sin embargo, este no era el momento ni el lugar para entrometerse en tales asuntos. El objetivo principal de esta salida era aprender. La posibilidad de perder estudiantes siempre estuvo presente. Todos aquellos que enviaron estudiantes aquí lo sabrían. María, ayudarás a curar a los heridos. Ralph, empieza a conseguir más leña con los otros 3 niños de allí. Clark, vendrás conmigo. Había un aire de incertidumbre alrededor de Clark y Crim ya que no tenían idea de lo que estaba pasando. Debbie estaba explorando el campamento, por lo que no lo siguió inmediatamente hasta la gran tienda que usaban los profesores. Tu mentor me dejó instrucciones específicas para ti. Eres el único estudiante al que se le permite salir del campamento. Puedes entrenar por la noche cuando no necesitas estar aquí. Entendido. Eres el único. Esta fue una excelente noticia. Clark necesitaba sacar a Debbie y prepararla para atacar y crecer. Había tantos materiales que quería buscar. Entiendo. Entonces aprovecharé eso y saldré. Regresaré en poco tiempo. No estaré fuera toda la noche. Necesito descansar de lo que pasó hoy. Clark no se olvidó de explicarle que necesitaba descansar. Esto pareció relajar un poco al profesor Wright. Le estaba costando creer que todos los eventos de los que Clark le había contado realmente habían sucedido. Sin perder tiempo, Clark salió de la tienda del profesor. Estaba seguro de que podía hacer mucho en 3 o 4 horas si lo dejaban solo. Ya sabía qué tipo de materiales crecían en el cementerio de duendes. Podría reunir una gran cantidad de ellos para trabajar en su espacio de domesticación. Desde allí podría cazar algunos duendes para proporcionar comida a Debbie y Crim. Los dos podrían beneficiarse enormemente. Escuchen, nos dirigimos a la naturaleza por la noche en busca de materiales y batalla. Solo quédense cerca y estén preparados. Clark sabía que tanto Crim como Debbie tenían energía para la batalla. El vínculo que tenía con ellos le hizo saber cómo se sentían acerca de muchas cosas, en este momento era emoción por la batalla. Quest Chamán Duende. El mentor de los anfitriones le ha concedido un privilegio que ningún otro estudiante tiene. Durante este tiempo de entrenamiento asignado, el anfitrión debe esforzarse por volverse más fuerte. Por lo tanto,
Se espera que el anfitrión mate a un chamán duende antes de que salga el sol. Recompensa, 3 boletos para atraparte. Esto era exactamente lo que Clark necesitaba para mantenerse en movimiento. Tenía una nueva misión del sistema que lo recompensaría con más capturas. Esto podría ser cualquier cosa para él en este momento. Necesitaba una lanza o materiales para hacer una lanza para que los boletos de gache pudieran darle eso. También existía la posibilidad de que pudiera conseguir otras cosas, pero eso no era un problema. Iba a tomar cualquier cosa con la que fuera bendecido. Crim, Debbie, vamos a encontrar un chamán duende. ¿Recuerdas las cosas que el chamán duende que hace pociones podría hacer? Así que asegúrate de mantener un ojo en Crim. Él no ha luchado contra las habilidades elementales potenciales que puede usar. Clark se aseguró de poder concentrarse en sus propios ataques sin preocuparse de que Crim fuera sorprendido. Al estar en la misma página, todos se reenfocaron. Clark sabía que iba a entrar en un mundo peligroso. La naturaleza cambió radicalmente durante la noche. Los duendes serían más fuertes. Pero también lo harían él y Debbie. Serían mucho más fuertes en la oscuridad que los envolvía. Crim podría aprender mucho. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.